unidades de área. Durante la primera parte de esta guía estábamos trabajando unidades lineales. Aprendimos lo que es el manejo de múltiplos y submúltiplos del metro. Las unidades lineales que se utilizaron para medir perímetro, esas unidades que estábamos trabajando, todas aparecía la letrica m a la 1 o simplemente no aparece el número del exponente. Cuando hablamos de lineales o de longitud, se mide en una sola dimensión. Pero cuando hablamos de área, estamos hablando de superficies. Voy a explicarlo a través de una imagen fácil y rápida que voy a compartirles de Excel. Entonces voy a cambiar aquí un momentico de la guía para que ustedes puedan ver esta cuadrícula de Excel. Vamos a mirar aquí la diferencia entre longitud y lineal. Longitud me sirve para perímetro. Entonces vamos a poner aquí una figura. La línea que bordea este rectángulo es el perímetro. Entonces vamos a escribir el perímetro es la línea negra que bordea el rectángulo. Esto se mide en unidades de longitud. Se expresan con nomenclatura que está elevada a la 1. A la 1, ¿qué significa? Que no tiene exponente, no se le ve exponente, es una sola línea. Como les decía, por ser lineal o de longitud, solo tiene una dimensión. Pero vamos a suponer, no, lo vamos a hacer más bien. Vamos a rellenar esta figura de color. Rellenamos toda la figura. Eso inmediatamente hace que ya no trabajemos en una sola dimensión. Se está mostrando toda la superficie. Entonces vamos a escribirlo así. La superficie es el área que ocupa la figura, que ocupa el rectángulo. En este momento la coloreamos. Está de color durazno. Ese es un color durazno. Listo, color durazno o color piel. En esta figura, solo en esta, está de color durazno o color piel. Bueno, eso es lo de menos. Ustedes le pueden poner el color azulito, del color que quieran. Como es una superficie, ¿cierto? Entonces, no solamente manejamos una línea, sino manejamos dos dimensiones. En este caso del rectángulo podemos hablar de la dimensión de alto y de ancho, perdón, largo, o de ancho y largo. Puede ser cualquier altura, base, bueno, se dice de muchas maneras. Entonces, la superficie tiene dos dimensiones. Como tiene dos dimensiones, se mide en unidades al cuadrado. ¿Qué significa elevadas al cuadrado? O sea, elevadas al número 2. Entonces, aquí ya no vamos a manejar el metro longitudinal, sino vamos a manejar el metro cuadrado. El metro cuadrado le ponemos el 2 pequeñito como un exponente. Entonces, la unidad de medida central o básica de las unidades de área es el metro cuadrado. Vamos a volver entonces a la guía, explicamos un poquitico lo que está en la guía y luego venimos nuevamente a la tabla. Entonces, aquí ya nos viene hablando del metro cuadrado. El área es la medida de una superficie. Entonces, el metro cuadrado es la unidad base que me permite medir las superficies. ¿Y por qué se llama al cuadrado? Porque se trabajan dos dimensiones, que es alto y ancho o altura y base. No sé, de pronto es el internet y como siempre les he dicho, el internet pues no depende de mí. Es algo que tenemos que manejar con paciencia. Viene mostrando un ejemplo que es el piso de una cancha. Para quienes han podido descargar la imagen de las guías o los archivos de las guías, esta imagen que está aquí de la cancha tiene unos pequeños cuadraditos.
Estos cuadraditos pequeños me sirven para mirar la superficie que ocupa la cancha. Y cada cuadradito de estos podemos llamar metro cuadrado. Entonces, vamos a mirar lo que dice el ejemplo. El piso de una cancha de baloncesto está cubierto con placas de 1 metro cuadrado. ¿Cómo se expresa esta área en otras unidades de medida? Primero debemos calcular las equivalencias entre el metro cuadrado y las demás unidades de medida, que son los múltiplos y submúltiplos. Aquí los tenemos. Esta imagen que tenemos aquí se parece a la imagen que yo les estoy compartiendo acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos dentro de esta figura? Todo esto que está marcado con color piel o color durazno, eso son pequeños cuadritos y esos pequeños cuadritos me van a formar la medida total. Si cada cuadrito de estos mide, por ejemplo, 1 metro cuadrado, este metro cuadrado, un solo cuadrito mide 1 metro cuadrado, entonces tendríamos que multiplicar por la cantidad de cuadritos que hay para saber cuánto mide toda la superficie de la figura. Entonces aquí tenemos bajando 1, 2, 3, 4. Quiere decir que por el lateral mide 4 metros, metros lineales. Por el otro lado mide 1, 2, 3, 4, 5 metros. Entonces, estos 5 metros lineales por los 4 metros, vamos a medir cuánto será la superficie total. Si esta medida en general está de 4 metros por este lado y 5 metros por este lado, muy bien, Sara Nicole. Multiplicamos y entonces obtenemos que 4 por 5, para hallar el área es igual a multiplicar 4 metros por 5 metros. Como estamos hablando de 2 metros, metros por metros, entonces me da 20 metros al cuadrado. 20 metros al cuadrado, lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que sí hay 20 metros al cuadrado. Contemos. Entonces tenemos, ojo, miremos aquí bien la figura, por favor, bien concentrados. 1, 2, aquí tenemos otro, ¿cierto? 3, 4, 5, más otros 5, 10, más otros 5, 15, más otros 5, 20. Se están dando cuenta que comprobamos que si medimos o contamos todos estos cuadritos es lo mismo que si multiplicáramos los dos lados y listo. ¿Por qué se multiplica, Ángel Gabriel? Porque resulta que estamos trabajando dos dimensiones y para poder conocer todo lo que abarca dentro de esas dos dimensiones, tengo que tener en cuenta que por este lado hay 5 cuadritos y por este lado hay 4 cuadritos bajando. Si solo cuento los 5 cuadritos de aquí y los 4 de aquí, entonces estaría manejando esta línea y nada más, ¿sí? Estaría manejando esa L. Para poder manejar toda la superficie, no puedo sumar, sino debo multiplicar para saber que tengo 4 filas por 5 columnas, ¿sí? Por esa razón necesitamos multiplicar para saber el total de cuadritos que están dentro de una figura. En este caso la figura es rectangular, así que es muy fácil para que ustedes vean y demuestren aquí por qué tengo 5 columnas, en una fila serían solo 5 cuadritos, en 2 filas serían 10 cuadritos, en 3 filas 15 cuadritos y en 4 filas tenemos en total 20 cuadritos. Y cada cuadrito se le llamaría en este ejemplo que mide 1 metro cuadrado. Cuando la figura es diferente hay que mirar la fórmula que corresponde. Si es una fórmula o la figura tiene de pronto una forma así como uniendo varios rectángulos, se puede hacer por partes, ¿sí? Vamos a suponer, voy a hacer aquí otro ejemplo, de pronto aquí en este ladito, esta figura que tengo aquí. Los que la están observando, si la figura es diferente, entonces, ¿cómo puedo yo saber el área? Ahí sí debo
contar los cuadritos, no puedo multiplicar porque no hay una figura como tal que me muestre de cuadrilátero, de triángulo. Acabé de hacer esta que pareció una escalera. Pero si me dicen que cada cuadrito vale 1 metro cuadrado, entonces yo cuento todos los metros cuadrados. Aquí hay uno, aquí hay otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces ya puedo conocer la superficie que tiene esta figura. ¿Cuánto tiene de superficie esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. 6 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, dependiendo la figura, pues nosotros hacemos la operación. En caso de rectángulos o cuadriláteros, que de hoy en 8 lo vamos a explicar con más detenimiento, se hacen así, multiplicando. En caso de una figura que no tiene una forma específica, pues buscamos la unidad base que se está utilizando y luego se hace el total. En este caso, pues sumamos o contamos 6 metros cuadrados. Tenemos aquí. Recuerden que los metros al cuadrado, el 2 significa que es superficie o que es 2 dimensiones, alto y ancho. Voy a volver a la guía. Vamos a mirar las unidades de área como múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Recuerdan ustedes que habíamos trabajado la clase pasada las unidades de longitud. Son las mismas, pero no elevado al cuadrado, sino elevado a la 1. Entonces, en este caso, como estamos trabajando cuadrado o área, entonces la potencia que se trabaja no es base 10, sino es base 100, ¿ya? Por lo que les estoy diciendo. Vamos a volver al cuadrito para poderlo entender mejor. Voy a ponerles aquí un nuevo cuadrito. 1 metro cuadrado, vamos a decir que es esto, ¿cierto? Vamos a decir que este es 1 metro cuadrado. Se ve pequeñito porque necesito hacer ahorita los 100 metros cuadrados. Entonces, un decámetro debe ir 10 por 10. Entonces, cojo 10 cuadritos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadritos cojo por el ancho, ¿sí? Y ahora otros 10 cuadritos bajando. Quiere decir que el decámetro cuadrado es de 10 por 10. ¿Cuánto vale 10 por 10? ¿Cuánto sería 10 por 10? Este que tengo aquí es 1 metro cuadrado. Muy bien. Entonces, en el metro cuadrado, este sería de metro cuadrado. Pero el decámetro, que es un múltiplo, que es 10 veces lo que es el metro cuadrado, pues ese metro cuadrado lo tengo que multiplicar en el 10 por el ancho y 10 por el alto. Por esa razón, 10 por 10, 10 por 10, que es aquí el decámetro. Sin embargo, vuelvo y muestro esto aquí. 1 metro cuadrado es cada cuadrito de estos. Si yo pongo 10 cuadritos por este lado, o sea, por este lado mide 10 metros. Si solo cojo una fila, estoy hablando de solo 10 metros al cuadrado, pero resulta que también tengo bajando otras 10 filas. Sí, aquí son, perdón, 10 columnas en una sola fila y aquí 10 filas en una sola columna. Si saco las 10 columnas por las 10 filas para rellenar todo esto que está aquí, lo relleno completo, entonces ese relleno se multiplica 10 por 10 y esa cantidad me da 100 metros cuadrados. Y 100 metros cuadrados es lo mismo que decir 1 decámetro cuadrado. Entonces, las unidades de superficie se manejan de esa manera. Multiplica 2 dimensiones, por eso son al cuadrado. Tengo 10 metros por aquí, por 10 metros por aquí, eso es igual a 100 metros cuadrados. Ya hicimos aquí la cuenta y con esta cuenta podemos demostrar por qué razón las medidas al cuadrado se sacan así. Entonces, observamos aquí en el cuadrito que me dice que un decámetro cuadrado corresponde a 100 metros cuadrados. Ahora, en los submúltiplos es al contrario. El metro es más grande, el submúltiplo, que es el decímetro, es más pequeño. Como es más pequeño, entonces inmediatamente
por ser más pequeño, cambiamos digámoslo así, el orden de la equivalencia. Ya no ponemos el metro a la derecha, sino a la izquierda, y la equivalencia es de 100 decímetros cuadrados, pero es exactamente lo mismo. Si yo cojo un metro y lo parto en 10 pedacitos por un lado y 10 pedacitos por el otro lado, me van a salir 100 pedacitos. De esos 100 pedacitos son decímetros cuadrados, porque es 10 por 10. Como son metros cuadrados, manejamos dos dimensiones. Entonces, por esa razón no multiplicamos solo por 10, sino 10 por 10, que es igual a 100. ¿Listo? Entonces, del metro cuadrado pasamos al decámetro cuadrado, 100. Para el siguiente, que es hectómetro cuadrado, 100 por 100. ¿Cuánto vale 100 por 100? 10.000, muy bien. 100%. Entonces, en cada una vamos agregando de a dos ceritos. Pueden hacer una tabla similar a la que hicimos. Cada lugar ya no se va a multiplicar por 10, sino se van a agregar de a dos ceros. Es decir, trabajamos con potencias de 100. ¿Listo? Aumentamos de 100 por 100 por 100 por 100. Entonces vamos a mirar, ¿qué pasa con un kilómetro cuadrado cuando lo convertimos a hectómetros? Quiere decir que vale 100 hectómetros porque debemos multiplicar por 100. En el decámetros volvemos a multiplicar por 100 y para que me dé los metros volvemos a multiplicar por otros 100. Es decir, un kilómetro cuadrado equivale a 1.000.000 de metros cuadrados. Entonces, como les decía, cada casilla no se aumenta un cero, sino se aumentan dos ceros, porque aquí ya no trabajamos con potencias de 10, sino trabajamos con potencias de 100. Ya lo explicábamos por qué son potencias de 100, porque multiplicamos 10 por el ancho, 10 por el alto, 10 por 10 da 100. Un decámetro cuadrado es igual a decir 100 metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado es igual a decir 10.000 metros cuadrados. Un kilómetro cuadrado es igual a 1.000.000 de metros cuadrados. Aquí tenemos la unidad central, que es el metro cuadrado. Y luego, entonces, del metro podemos convertir a decímetros, centímetros y milímetros. ¿Cómo se convierte? De la misma manera. Le agregamos por cada lugar, le agregamos dos ceros. Un metro vale 100 decímetros cuadrados, 10.000 centímetros cuadrados y 1.000.000 de milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo son las equivalencias? Pues aquí en la tablita, un decámetro cuadrado equivale a 100 metros cuadrados, ¿sí? Y un hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. Un kilómetro cuadrado equivale a 1.000.000 de metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos cómo se hace para convertir de menor a mayor y es dividiendo, ¿sí? Divido. ¿Cómo divido? Pues agrego el número 1 y la cantidad de ceros que corresponda. Entonces, si me voy hacia atrás, un metro cuadrado, que es menor, y lo voy a pasar a kilómetros, que es mayor, tengo que dividir en 1.000.000. Si lo voy a pasar a hectómetros cuadrados, que es mayor, lo divido en 10.000. Y si lo voy a pasar a decámetros cuadrados, lo divido en 100. Vamos a hacer aquí los ejercicios para que de pronto podamos comprender un poquito más esto de multiplicar y dividir para convertir las unidades. Entonces, para transformar una unidad de área en la unidad inmediatamente inferior o superior, se debe multiplicar o dividir por 100 respectivamente. Ya sabemos que de mayor a menor se multiplica y de menor a mayor se divide. Voy a escribir aquí. Aquí tenemos esta información, un metro cuadrado, y está mostrando unas divisiones. ¿Por qué? Porque de menor a mayor se divide. ¿Y por cuánto se divide? Pues por la equivalencia que corresponde. Y de mayor a menor, cuando vamos a pasar de mayor a menor, se multiplica. ¿Por cuánto se multiplica? Pues por la equivalencia que corresponda. Entonces, ¿cómo sabemos las equivalencias? Contamos los lugares y a cada lugar le agregamos dos ceros. Por cada lugar
le tenemos que poner 2 ceros porque equivale a potencias de 100. Esto es para la conversión de las unidades. Lo voy a poner en rojito para que lo diferencien porque eso no está en la guía, pero es importante la información. ¿Listo? Vamos a hacer los ejercicios que aparecen para poder, ya en el ejercicio como tal, podemos aclarar mejor las preguntas, las dudas. Entonces tenemos 300 metros cuadrados para pasarlos a decímetros cuadrados. ¿Quién es mayor? ¿Metros o decímetros? ¿Quién es mayor? Metros. Muy bien, mayor es metros. Entonces, de mayor a menor multiplicamos. Ya algunos contestaron aquí o dieron la respuesta. Entonces, 300 lo multiplicamos por un solo lugar, porque de metros a decímetros solo hay un lugar, entonces lo multiplicamos por 100. ¿Qué hacemos? Pues le agregamos otros 2 ceros, porque multiplicar es sencillamente agregar 300, le agrego otros 2 ceros, me da 30.000 decímetros cuadrados. Como ya me pusieron ahí la unidad, yo simplemente escribí fue los números, porque ya está escrita la unidad de medida. Ahora, en el siguiente ejemplo, me dice 6 decímetros cuadrados a centímetros. ¿Quién es mayor? ¿Decímetros o centímetros? Muy bien, decímetros es mayor. Entonces, como estamos de mayor a menor, multiplicamos. Vamos a multiplicar. De decímetros a centímetros, multiplicamos solamente por un lugar, es decir, por 100. 6 por 100, 600. Listo, ya tenemos ahí la respuesta. 600 centímetros cuadrados. Bueno, ahora, de 7.000 hectómetros cuadrados a kilómetros. Entonces, hectómetros cuadrados es mayor o menor que kilómetros cuadrados. Hectómetros es menor, es más pequeño. Entonces, como es menor a mayor, yo tengo que dividir. Para dividir 7.000 dividido en 100 es quitarle 2 ceritos. Entonces, 7.000 le quito 2 ceritos, ¿cuánto me queda? Muy bien, 70 kilómetros cuadrados. Ahora vamos a la siguiente columna de ejercicios. Tengo 900 milímetros cuadrados. Milímetros es menor o mayor que centímetros. Entonces, milímetros es menor. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué operación hago? Ojo, no es quitar, dividir. Muy bien, dividir. Como estamos hablando de un solo lugar, de milímetros a centímetros, hay un solo lugar, entonces me voy a dividir entre 100. 900 dividido en 100 es igual a 9. 9 centímetros cuadrados. Listo. En la otra, ¿qué tenemos que hacer? De kilómetros a hectómetros. Muy bien, multiplicar. 4 kilómetros es mayor y para irnos a hectómetros es un solo lugar, así que multiplicamos. Multiplicamos 4 por 100, eso es igual a 400 hectómetros. Muy bien. Ahora de hectómetros a decámetros. ¿Hectómetros es mayor o menor? Hectómetros es mayor. Muy bien. Entonces, como hectómetros es mayor, ¿qué operación tengo que hacer? De mayor a menor, aquí está. De mayor a menor se multiplica. Y en este caso, como es un solo lugar, se multiplica por 100. Si fueran 2 lugares, se multiplicaría por 10.000. Bueno, entonces vamos a dar un ejemplo que tenga que correr 2 lugares. Vamos a decir de 5 metros cuadrados. Metros cuadrados lo vamos a convertir a centímetros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados serían? A ver, de metros a centímetros, ¿cuántos lugares tenemos? 2 lugares. Entonces, por cada lugar le agregamos 2 ceros. Entonces, multiplicamos
5 por, y miren, la unidad, recuerden lo que hacíamos en la clase pasada, la unidad seguida de ceros, en este caso son dos ceros por cada lugar. Entonces la unidad 1 y le agregamos dos ceros por un lugar y dos ceros por el otro lugar, es decir, 5 por 10.000 es igual a 50.000. Listo, 50.000 centímetros cuadrados. Por cada lugar agrego dos ceros. Entonces, por un lugar, estos dos ceritos de metros a decímetros. Y por el otro lugar, otros dos ceritos de decímetros a centímetros. Tenemos que agregar dos lugares, dos ceros por cada lugar. ¿Listo? 50.000. Muy bien. Y si dividimos, ¿cómo sería? Lo mismo. Entonces vamos a poner que vamos a pasar de metros a hectómetros. Entonces tenemos 70.000 metros cuadrados, lo vamos a pasar a hectómetros. Entonces a hectómetros, ¿qué hago? Como está de menor a mayor, entonces divido 70.000 dividido, son dos lugares, entonces ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Dividido entre estos 10.000 que tengo aquí con dos colores diferentes para que ustedes se den cuenta que son dos lugares. Por cada lugar separamos dos ceritos o colocamos dos ceritos por cada lugar. Eso se convierte inmediatamente en 7, porque 70.000 dividido en 10.000 sería 7 hectómetros cuadrados. Listo. Con esto ya hemos aclarado quizás algunas inquietudes que pudieron haberse presentado en este ejercicio. Vamos entonces a pasar a explicar qué corresponde hacer de tarea, porque aquí tenemos la transformación de una manera gráfica. Si pasamos de mayor a menor, multiplicamos por cada lugar, multiplicamos por 100. Si tenemos otro lugar, entonces por otro 100 y así sucesivamente. Cada lugar que se mueva va de 100 en 100. Por eso les digo, agregamos dos ceros, de 100 en 100. Vamos a mirar aquí. Escribe la unidad de medida que utilizarías para medir cada superficie. Si tenemos grandes superficies, necesitamos una unidad de medida grande. ¿Y cuáles son las unidades de medida grande? Pues los múltiplos del metro, los que están aquí a la izquierda del metro. Y si tenemos una superficie pequeña, pues tenemos que utilizar una unidad de medida pequeña. ¿Cuáles son las unidades de medida más pequeñas? Entonces vienen a ser los submúltiplos. Listo. Ahí ustedes relacionan, es muy, muy fácil. Ahora, explica por qué las siguientes figuras tienen la misma superficie. Ustedes, de manera individual, van a analizar y a observar las dos figuras y en sus palabras lo van a explicar. ¿Por qué creen ustedes que tiene la misma superficie? Bueno, en la resolución de problemas, dice la superficie aproximada de Colombia y Venezuela son 1.138.900 kilómetros cuadrados y 91.205.000 hectómetros cuadrados respectivamente. O sea, la primera corresponde a Colombia, la segunda corresponde a Venezuela. ¿Cuál de los dos países tiene mayor superficie? Ojo, tenemos que mirar bien la unidad de medida. Está en kilómetros y aquí está en hectómetros cuadrados. Así que tenemos que convertir todo a una sola unidad. O todo a kilómetros cuadrados o todo a hectómetros cuadrados para poder saber cuál es mayor. Y la otra pregunta me dice, ¿cuántos decámetros cuadrados de diferencia? Ojo, decámetros, o sea, tenemos que pasar a decámetros para saber la diferencia. ¿La diferencia con qué operación se hace? Se hace a través de una resta. Siguiente problema. Pablo y Mónica están ayudando a repoblar un bosque. Pablo debe reforestar una superficie de 4 decámetros cuadrados y Mónica una de 38 decímetros cuadrados. Ojo, acuérdense que DAM es decámetros
y dm solito es decímetros. ¿Quién tiene más trabajo? Bueno, pues hay que convertir a una sola unidad que sea igual, o todo a decímetros o todo a decámetros para poder saber quién es el que tiene mayor trabajo. Eso es de tareita. La segunda parte de la tarea, en unidades de área tenemos este plano. Aquí se ven unas cuadrículas. Cada cuadrito tiene una medida. Esos cuadritos representan 1 metro cuadrado. Entonces tendríamos que contestar cada una de estas. ¿Cuál es el área del banco? Tenemos que contar toda la base y multiplicar por la altura para poder saber la cantidad de cuadritos que hay en total, que es el área del banco en total. Luego, ¿cuál es el área de la zona 1 de espera? Miramos la zona 1 de espera y contamos cuántos cuadritos de la superficie corresponde a la zona 1 de espera. Luego viene un problemita pequeño. Dice, una habitación fue cubierta totalmente usando 20 alfombras de 250 decímetros cuadrados de área. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la habitación? Entonces, tenemos que hacer dos operaciones y una transformación de decímetros a metros para poder saber cuánto es la medida total de la habitación. ¿Listo? Hemos terminado por hoy. Ya queda eso de tareita, lo van a resolver durante el transcurso de esta semana para que cuando se les envíe el enlace ustedes ya tengan desarrollada la guía y puedan subir las respuestas.